Introducción a la ética, por Bernard Williams. 9. Estándares morales y la nota distintiva del hombre. Un prototipo del tipo no trascendental puede encontrarse en la filosofía de Aristóteles. Según Aristóteles, hay ciertas características, en particular, ciertas actividades y facultades que son distintivas del hombre, y la vida del hombre bueno ejemplificará en el más alto grado el desarrollo de estas facultades y actividades. O, dicho con más exactitud, hay un rasgo distintivo del hombre, su capacidad para conformar sus acciones y disposiciones por la razón, que se pondrá de manifiesto en el más alto grado. Otras de sus potencialidades se realizarán bajo la capacidad ordenadora de la razón, de una forma equilibrada y no cada una de forma máxima. Se supone que la razón práctica impone coherencia y reduce el conflicto entre los deseos de la vida individual, pues el hombre ha de vivir en sociedad. El objetivo de reducir los conflictos entre deseos sin suprimirlos desordenadamente es parte de lo que da un contenido reconocible a la pretensión de que el objetivo de la clase de vida bosquejada en el sistema de Aristóteles es la felicidad. La importancia de la armonización de deseos en Aristóteles y la importancia de la razón práctica en su función de asegurar esa armonización viene ilustrada, si bien en negativo, por su notable fracaso para solventar un problema de reconciliación, que en sus propios términos tiene que ser importante. La razón a la que hasta ahora hemos referido es la razón práctica, cuyo objeto son las acciones y deseos particulares, que es el fundamento de lo que Aristóteles, o mejor sus traductores, denominan virtudes del carácter. Es decir, aquellas disposiciones para la acción correcta que implican motivaciones de placer y de dolor. Está también, sin embargo, la razón teórica, la facultad de pensar correctamente sobre cuestiones abstractas de ciencia y de filosofía, que Aristóteles está dispuesto a considerar como una expresión aún más alta de la naturaleza del hombre. La forma más excelente de vida humana es, en consonancia con esto, una vida dedicada a sus justos límites a la pesquisa intelectual. Pues Aristóteles hace ver claramente que, puesto que el hombre es un hombre y no un dios, su vida no puede estar dedicada solamente a esto, y tiene también que tener una vida para la que las virtudes del carácter resultan necesarias. Lo que Aristóteles no hace, empero, y supuesto su sistema no puede hacerlo, es dar una explicación de cómo las actividades intelectuales, la expresión más alta, a su juicio, de la naturaleza del hombre, tienen que ser puestas en relación con las actividades ciudadanas que son reguladas por las virtudes del carácter. La sabiduría práctica no llega a tanto, y no podría fijar un término medio entre el filosofar o el hacer, al hacer ciencia por un lado y el ser un buen ciudadano, un buen padre, etcétera, por el otro. Un rasgo curioso y significativo del sistema de Aristóteles es que se admite que las más altas potencialidades del hombre, al buscar expresión, tienen que entrar en competencia con otras, pues no puede darse una explicación coherente de cómo ha de ser regulada esta competencia. Esta es una debilidad desde la tentativa de Aristóteles de educir el bien del hombre a partir de la naturaleza del hombre, apelando para ello a la nota distintiva del hombre, a su inteligencia y capacidad para el pensamiento racional, una debilidad que puede verse en la perspectiva siguiente, que los aspectos puros o creativos de la inteligencia parecería que son la forma más alta de esas capacidades. Sin embargo, queda excluida una entrega total a su expresión, y una entrega menos que total no está representada como algo a lo que el pensamiento práctico puede llegar racionalmente. Si vemos la dificultad a esta luz, esta dificultad del sistema de Aristóteles puede aparecer como un modelo de un problema más general y bastante real. El problema que podríamos denominar tal vez el problema Gauguin
con la salvedad de que la etiqueta comporta aquí connotaciones algo especiales y románticas de las pretensiones de autoexpresión. Un moralista que desee basar una concepción de la clase de vida correcta para el hombre en consideraciones sobre las facultades superiores y distintivas del hombre, apenas sí podrá pasar por alto las pretensiones del genio creativo en las artes y en las ciencias de ser incluido en un lugar preeminente entre tales facultades. Sin embargo, le restará difícil educir de, o incluso reconciliar con, un ideal de desarrollo de la expresión de tal genio, las virtudes y compromisos más cotidianos y domésticos de los cuales la moralidad ha de dar alguna razón. Platón, hay que decirlo, vio la mitad de este problema con extrema claridad. La famosa proscripción que se hace en la República, un Estado proyectado precisamente como una institucionalización de la moralidad, de todo arte a excepción del narrativo y encomiástico, tiene su origen en que tomaba al arte en serio y en que se daba cuenta de forma totalmente correcta de que tanto la vida del artista creador como los efectos sobre un público que se lo tomara en serio de la libre exploración implicada en sus creaciones, era probable que chocara con las exigencias de estabilidad que implica una sociedad integralmente moralizada. Podemos muy bien rechazar la alternativa que escogió Platón, pero no cabe duda de que tenía razón al abordar el problema en términos de una alternativa. Una sociedad protegida contra el cambio moral y social y una sociedad en la que se permite la libre creación y exploración por medio del arte. La razón por la que, como he dicho, solo vio la mitad del problema es que permitió e incluso convirtió en la actividad central de la clase gobernante la actividad intelectual creadora. Y uno puede muy bien preguntarse si esto, a la larga, hubiera resultado ser más compatible con la clase de estabilidad que deseaba. Parece que admiraba las realizaciones intelectuales de Atenas, porque, aunque deplorando su desorden político y moral, y que admiraba la estabilidad política de Esparta, aunque lamentando su militarismo intelectual. Sin duda, tuvo que habérsele ocurrido preguntarse si era precisamente una casualidad el que estas cualidades estuvieran distribuidas como lo estaban. Parte de la explicación es que donde nosotros hablamos de actividad creadora, Platón pensaba ampliamente en términos de descubrimiento. La actividad filosófica estaba, a su juicio, inherentemente disciplinada por verdades morales a priori, que estaban aguardando ser descubiertas. Si rechazamos esta imagen de la filosofía moral y admitimos además que en la ciencia natural hay un ineliminable elemento creador, estas actividades naturales pierden bastante de ese aspecto de habitantes nativos de la clase de entorno que Platón les tenía destinado. No estoy diciendo, pues solo me parece un generoso sinsentido, que las propias actividades de la investigación científica exijan o presupongan que las personas implicadas en tal investigación tengan que tener valores liberales o humanos, opuestos a un entorno social autoritario. La reciente experiencia sugiere que lo más que tales investigaciones presuponen es un cierto liberalismo en el entorno de la ciencia misma, que puede muy bien coexistir con una indiferencia cínica hacia muchas consideraciones humanas, relativas, por ejemplo, al uso que se hace de los descubrimientos científicos o a las fuentes de financiación de la investigación. Pero esto en sí mismo no es más que otra ilustración de las varias formas en que las exigencias de la moralidad pueden entrar en conflicto con el desarrollo, abandonado a sí mismo de las aspiraciones creadoras e intelectuales del hombre. Nos ha tocado vivir una hora lo suficientemente avanzada en la jornada de la historia, como para que podamos ponernos a decir que, dado que la ciencia natural claramente constituye una de las más altas realizaciones de los hombres, su desarrollo puede elevar una indesafiable pretensión a nuestra aprobación moral. Sería tan optimista de nuestra parte el pensar esto como lo era por parte de Platón el pensar que el desarrollo de esas actividades podría coexistir con el grado de restricción social
y de no liberalismo, que él identificaba con la sociedad moralizada. Esto ilustra una objeción bastante central que puede hacerse a la tentativa aristotélica con referencia a la particular y plausible elección del intelecto como nota distintiva. Existen otras objeciones más generales al procedimiento con que trata de educir fines e ideales morales incuestionables a partir de las notas distintivas de la naturaleza humana. Podemos mencionar tres. En primer lugar, se ha introducido ya un palpable grado de evaluación en la selección de la nota distintiva a la que se le da este papel, como son la racionalidad o la creatividad. Si uno abordara sin prejuicios el problema de encontrar características que diferencien al hombre de otros animales, uno podría también, basándose en estos principios, acabar en una moralidad que exhortara a los hombres a hacer fuego, o a desarrollar características físicas peculiarmente humanas, o a tener relaciones sexuales sin mirar la ocasión, o a despojar el entorno y trastornar el equilibrio de la naturaleza, o a matar cosas por diversión. En segundo lugar, y esto es básico, este planteamiento corrobora la ambigüedad moral de las características distintivas del hombre. Si bien Aristóteles, aunque su éxito aquí tampoco fuera completo, prestó alguna atención a este punto. Pues si es una nota del hombre el emplear su inteligencia e instrumentos en modificar su entorno, también habrá de ser igualmente una nota del hombre el emplear su inteligencia en ir a lo suyo y sus instrumentos en destruir a los otros. Si es una nota del hombre el tener conciencia refleja y plena de sí mismo como de uno entre otros, consciente de que los otros tienen sentimientos como él, esto es una precondición no solamente de benevolencia, sino, como subrayó Nietzsche, también de crueldad. El sádico no se parece más a otros animales que el hombre de afectos naturales, sino menos. Si como imperativo moral supremo proponemos sé un hombre, es terrible pensar las muchas formas en que puede ser tomado de forma literal. Aquí parece que damos con una genuina dimensión de la libertad de hacer uso o de descuidar las dotes naturales, o de hacer uso de ellas de una manera o de otra. Una libertad que por necesidad tiene que cortar la cuerda central de proyectos del tipo del de Aristóteles. Tampoco puede utilizarse la libertad como nota distintiva del hombre, y rehacer de nuevo el proyecto sobre esta base. Pues esta libertad, sin duda, no puede, por su propia naturaleza, determinar una forma de vida frente a otra, como quizá pensó Sartre en virtud de una ambigüedad a la que ya nos hemos referido, ya que uno podría decir, si existe una forma distintiva de vida, la de realizar la libertad, entonces tiene que existir también la libertad de rechazarla. En tercer lugar, y volviendo al caso particular de lo racional como nota distintiva del hombre, se registra en este planteamiento una tendencia a adquirir una inclinación maniquea y a poner el énfasis en las virtudes del autocontrol racional a expensas de todo lo demás. No hay razón ninguna por la que inevitablemente hubiera de seguirse tal visión de las cosas. Aparte de todo lo demás, implica un concepto falso e inhumano de las pasiones mismas como fuerzas causales ciegas o como características puramente animales. Sentirse irremediablemente enamorado es una condición tan distintivamente humana como lo es la aprobación racional de las disposiciones morales de alguien. Pero es fácil ver por qué, en esta dirección, el maniqueísmo acaba resultando tentador. Si la racionalidad y el pensamiento consistente son las notas distintivas preferidas, entonces, aun cuando se admita que el hombre, como un todo, tiene también pasiones, la supremacía del pensamiento racional sobre ellas puede muy bien llegar a ser considerada como un ideal incuestionable. Y esto tanto más cuanto que resulta obvio que la obtención de un cierto control de esa especie es una condición básica para el desarrollo, e incluso, en el caso extremo, para la salud mental. Pero pasar de eso a hacer de tal control el ideal es desestimar a priori
casi todas las formas de espontaneidad, y esto parece que es absurdo. Todas estas consideraciones vienen a sugerir que la tentativa de fundar la moralidad en una concepción del hombre bueno, educida de consideraciones sobre las notas distintivas de la naturaleza humana, parece condenada al fracaso. Estoy muy lejos de pensar que las consideraciones sobre la naturaleza humana, lo que los hombres son, lo que para los hombres significa vivir en sociedad, no contribuyan a una correcta concepción de la moralidad. Por supuesto que lo hacen. Sin esas consideraciones, uno carecería en absoluto de toda concepción de la moralidad. En particular, contribuyen a delimitar el posible contenido de lo que podría ser considerado como una moralidad. Y tan obvio como lo anterior es que diferentes concepciones de la naturaleza humana, como por ejemplo alguna concepción psicoanalítica, tienen que tener diferentes efectos sobre las ideas que uno se hace sobre determinados requerimientos y normas morales. Y no solamente las ideas científicas o semicientíficas habrán de tener ese efecto, sino también los puntos de vista que se sostengan en la filosofía de la mente. Así, una comprensión adecuada de la naturaleza de las emociones habría de tener un efecto desalentador sobre los puntos de vista maniqueos en relación con su control, y las consideraciones filosóficas sobre la naturaleza, y por supuesto que sobre la existencia de algo llamado la voluntad, deben tener un efecto directo sobre las moralidades que encuentran en el ejercicio de la voluntad, contra los deseos, por ejemplo, una clave central para el valor moral. Aunque todo esto es verdad, y aunque existen límites muy definidos que no podría sobrepasar lo que pudiera ser considerado de forma comprensible como un sistema de moralidad humana, no hay ruta directa que vaya de las consideraciones sobre la naturaleza humana a una moralidad única o a un único ideal moral. Todo sería más simple si hubiera menos cosas, y menos cosas distintivamente humanas que los hombres pudieran ser, o si los caracteres disponibles, instituciones sociales y estados de cosas que pueden, de forma comprensible, tener valor para los hombres, fueran todos, en desarrollo pleno, consistentes los unos con los otros. Pero no lo son, y existen buenas razones para que no lo sean. Buenas razones que también ellas emergen de consideraciones sobre la naturaleza humana.